Yo voy a presentar a mi siguiente ponente y para mí es un placer presentarlo porque quizás muchas personas lo conocen, pero muchas quizás no, sobre todo las que leen el Corán. Él es responsable de la traducción cuando leen el Corán. Em, les voy a leer, bienvenido, Sheikh Isa García, Salam un alaikum. Barakallah fik. placer Muchas gracias. tenerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que nuestra audiencia lo conozca y lo escuche. Y voy a leer un poquito de su biografía porque es muy interesante, pero les estaba diciendo que usted es el responsable de la traducción del Corán en español, sobre todo el nuevo que salió, ¿verdad? El negro, si no más recuerdo. Eh, sí, tiene distintas Ujú. tapas, la verdad. Sí, Se sí, ha impreso en distintos países con distintas tapas. Pero sí, bueno, también es un trabajo de un grupo. Es decir, yo he sido sí, responsable de la traducción, pero alhamdulillah he mashallah, contado con personas que lo han revisado desde el punto de vista teológico, jurídico, mashallah. revisores de estilo. Así que bueno, es un Así trabajo de un es, conjunto de personas. Que Allah los así es. recompense a todos. Igualmente. Entonces voy a leer su biografía para que nuestra gente, nuestra audiencia lo conozca un poquito. Nació en Plata, Buenos Aires, el 9 de agosto del 71. Regresó al Islam en el 89, mashallah. Él es escritor, licenciado en lengua árabe y se graduó de una licenciatura en teología islámica en la Universidad de Al-Qura de la ciudad de Meca, Arabia Saudita. Especializado en los orígenes de las tradiciones proféticas, traductor del Sagrado Corán, es conferencista en numerosos foros en Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos. Fue director del departamento en español de la editorial internacional islámica Publish House, Darussalam y diferentes páginas web. Luego de su formación islámica, completó certificaciones como meditador para la resolución de conflictos y facilitador en el proceso de justicia reestructivada en los Estados Unidos. Mashallah. Es un placer para mí presentar y en nombre de Tres Puerto Rican Imam, Guadalajara y Latina Muslim Foundation, le damos la bienvenida y el agradecimiento a usted y a su presencia y lo dejo con su tema. Adelante. Sheikh. Barakallah fik. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros. En esta número 4 son los versículos 145, 146 y 147. Estos versículos hablan sobre un concepto de que como personas no estamos fijas en nuestro estado de fe y en cómo nos sentimos como personas y cómo es nuestra relación con Allah. Y que como personas podemos cambiar, podemos mejorar. Estos versículos en idioma árabe dicen así: Inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Los hipócritas estarán en el abismo más profundo del fuego del infierno y no encontrarán quien los socorra, excepto aquellos que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Allah y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes y Allah tiene preparado para los creyentes una recompensa grandiosa. ¿Para qué iba Allah a castigarlos si son agradecidos y creyentes?
Allah es agradecido, todo lo sabe. Estos versículos hablan sobre dos clases de personas. Comienzan estos versículos hablando sobre los hipócritas y termina hablando sobre los creyentes. Y en el medio sucede una transformación. Entonces Allah Azza wa Jal comienza estos versículos diciendo que los hipócritas van a estar en el abismo más profundo del fuego del infierno. Es decir, como diciendo que son la peor clase de personas. ¿Quiénes son los hipócritas? Por supuesto, tenemos que entender muy bien esto. Los hipócritas a los que se está refiriendo este versículo del Sagrado Corán son aquellas personas que muestran una cara externa del Islam, de ser musulmanes, pero por dentro no son musulmanes, sino que lo que ellos quieren es aparentarse, mostrarse como musulmanes para poder generar algún tipo de perjuicio dentro del Islam. Porque la hipocresía, en el estudio de las ciencias islámicas, se divide en dos. Una hipocresía mayor, que es esta que acabamos de mencionar, que es hacerse pasar por un musulmán para perjudicar a los musulmanes desde adentro. Y la segunda clase de hipocresía, que es la hipocresía de las obras. Es decir, cuando siendo creyentes, cuando siendo musulmanes, de fe, de corazón, nos comportamos en ciertos momentos como se comportaría un hipócrita. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith auténtico que está en Bukhari y Muslim, él dice, los signos o las características del hipócrita son tres. Cuando habla miente, cuando promete no cumple y cuando se le confía algo, traiciona. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, estos comportamientos no pertenecen al creyente, son característicos del hipócrita. Y entonces está diciendo, estas son las formas que no debería tener un musulmán y que son características de un hipócrita. En el sentido de decir, que aquel musulmán que se comporte de esa manera se está comportando como un hipócrita. Es decir, tiene hipocresía en su comportamiento. Entonces, esto obviamente hace que uno reflexione sobre su propio comportamiento y piense si quiere comportarse y parecerse a un hipócrita en su comportamiento. Pero la hipocresía o el concepto de la hipocresía va un poco más allá y es el de la sana duda sobre si realmente somos sinceros y nos creemos que somos muy sinceros, ¿no es cierto? Esta cuestión del narcisismo, de pensar de que yo soy el mejor musulmán, el más sincero, el más devoto a Allah. Y cuando nosotros analizamos ese sentimiento en nuestro corazón, nos damos cuenta de que eso es un narcisismo, una característica de los hipócritas, no del musulmán. Y por eso es que todos los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sabios que vinieron después tenían temor de ser hipócritas. Es decir, de albergar en su corazón algo de hipocresía, de no ser completamente sinceros, porque lo opuesto a la hipocresía es la sinceridad. Y entonces, como la sinceridad es algo tan importante en el Islam, si nosotros no estamos constantemente trabajando nuestra sinceridad, podemos llegar a caer en actos de hipocresía. Pero entonces, estos versículos comienzan diciendo que estos hipócritas, que son los hipócritas mayores, los hipócritas que realmente quieren hacer algo por perjudicar a las personas y que están destinados al abismo más profundo del infierno, como siendo el peor comportamiento de una persona, Allah Azza wa Jal nos dice que ellos están condenados a esto e inmediatamente nos dice que hay excepciones. Que esta situación que estaba antes puede cambiar. Y por eso dice, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Dice, excepto aquellos que se arrepienten, rectifican su comportamiento, se aferran a Allah y practican su fe sinceramente. Lo sorprendente aquí es que el versículo anterior habla de la hipocresía.
Y este versículo al final habla de la sinceridad. Es decir, son dos cosas que se contraponen. Y que para cambiar de un estado al otro, de la hipocresía a la sinceridad y a ser creyente, se debe ser sincero. Es decir, se debe trabajar dentro del corazón y dentro de la mente de cada uno la sinceridad, la honestidad en lo que estoy creyendo, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo y en cómo me estoy comportando con mi Señor y conmigo mismo. Entonces, Allah Azza wa Jal en el primer versículo habla sobre los hipócritas. E inmediatamente viene un versículo que habla sobre un cambio, sobre una transformación en la creencia y en el comportamiento. Y a causa de eso, el versículo que sigue dice: Ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Dice, ellos estarán con los creyentes y Allah tiene preparado para los creyentes una recompensa grandiosa. Es decir, Allah Azza wa Jal dice, hay hipócritas. Las personas pueden comportarse como hipócritas, pero las personas pueden cambiar. Y estos son los pasos que tienen que hacer para cambiar. Cuando Allah dice arrepentirse, rectificar, aferrarse a Allah, trabajar la sinceridad. Y cuando hacen esos pasos, empezaron siendo hipócritas, y Allah Azza wa Jal termina diciéndoles que después de esos pasos, de cumplir con ese camino, ellos se transforman en creyentes. Y dice, Ulaika ma'al mu'minin. Estos que se transforman van a estar junto con los creyentes. Y para todos los creyentes, es decir, los que eran creyentes antes y aquellos que se transformaron y transformaron su creencia y su comportamiento y pasaron a estar con los creyentes, para todos estos, Allah Azza wa Jal tiene una recompensa grandiosa. Entonces, estos versículos nos hablan sobre la transformación, nos hablan sobre el cambio, sobre que el ser humano no está preso de un destino, que no está preso de una forma de ser y que no puede decirse a sí mismo, yo soy así, no voy a cambiar, o esto es lo que yo soy. Porque la primera palabra que Allah Azza wa Jalla utiliza en el cambio, en la transformación, es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cuando tus ojos se abren y te das cuenta de que algo que estabas haciendo está mal y te sientes mal con ello. Quieres cambiar, pero el arrepentimiento como sentimiento solo no funciona, no sirve. Y por eso es que Allah menciona los otros pasos: rectificarse, permanecer en el tiempo aferrado a Allah y trabajar la sinceridad y la honestidad. Entonces, Allah Azza wa Jal nos habla en estos versículos de la capacidad de transformación del ser humano, de la capacidad de cambio del ser humano, de la capacidad siempre de mejorar. Y es una realidad que todos los seres humanos, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de imán, nuestro estado de ser musulmán, ondula, varía. Nunca estamos con la misma fe. La fe depende de las buenas acciones y la baja de la fe depende de las malas acciones que cometemos, de los pecados que cometemos, de las negligencias que cometemos. Entonces, nuestra fe sube y baja. Pero Allah Azza wa Jal nos deja muy claro en estos versículos de que, a pesar de que en algún momento podemos sentirnos muy mal y de que en algún momento podemos cuestionarnos a nosotros mismos y decir, qué hipócrita que estoy siendo, qué mal musulmán que estoy siendo, siempre tengo la oportunidad y las puertas abiertas de Allah Azza wa Jal para cambiar y para mejorar como persona. Pero también hay un asunto más, y es que cuando nosotros nos sentimos mal, así, y nos identificamos quizás con comportamientos hipócritas, con comportamientos no correctos, y podemos llegar a pensar de que en realidad yo digo que soy un musulmán y quiero mostrar que soy un musulmán, pero dentro de mi corazón soy un desastre y mi fe no está todo lo fuerte que yo trato de mostrar hacia afuera. Y entonces se siente con esa hipocresía dentro de su corazón y de su mente. Entonces la imagen que viene a su mente es la del primer versículo. Lo que le corresponde a los hipócritas es que el castigo en el abismo más profundo del infierno. Y entonces el temor que nos sobreviene es el temor al castigo de Allah. A que Allah Azza wa Jal nos va a castigar. Y a nadie le gusta la sensación de yo quizás estoy mereciendo el castigo de Allah.
Y entonces en ese momento nos preguntamos, ¿y por qué Allah castiga? Porque puedo ser malo en esto, estar haciendo estas cosas mal, pero también puedo tener otra buena cantidad de buenas características. Entonces uno se cuestiona, ¿y por qué Allah Azza wa Jal castiga de esa manera? ¿Por qué si Él nos crea con esta naturaleza que nosotros tenemos cambiante, por qué Allah Azza wa Jal nos va a castigar? Y entonces el versículo que viene responde a esa duda y dice, "Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum". Dice, ¿para qué Allah iba a castigarlos si ustedes son agradecidos y son creyentes? Allah Azza wa Jal nos está diciendo que nuestro destino está en nuestras manos, en las decisiones que nosotros tomamos. Que Allah Azza wa Jal no quiere castigarnos. Y que si nosotros creemos y nos comportamos correctamente siendo agradecidos con Él y con la gente de todas las gracias y todo lo bueno que hay, Allah Azza wa Jal, ¿para qué iba a castigarnos? Allah no quiere castigarnos, su objetivo no es castigarnos. Y por eso Allah Azza wa Jal lo dice de esa manera, que Allah Azza wa Jal no creó a nadie para castigarlo porque sí, sino que el castigo es una consecuencia de nuestras malas elecciones. Si nosotros tomamos malas decisiones, si nosotros hacemos las cosas mal, el castigo que podemos llegar a recibir es consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Y hay algo más en el Sagrado Corán. Este concepto de que Allah Azza wa Jal no quiere castigarnos y Él está esperando siempre, constantemente, que nosotros volvamos a Él, que nosotros nos arrepintamos de los errores que cometemos, que volvamos al camino recto, y por eso dice amantum wa shakartum. Dice Allah Azza wa Jal menciona dos características. Dice, como diciendo que cuando uno se comporta mal, en realidad su fe no está completa. Y que su agradecimiento, su relación con Allah Azza wa Jal no está completa, porque agradecer significa reconocer todo lo bueno que Allah Azza wa Jal nos da. Y entonces, qué desagradecido uno de comportarse incorrectamente con todas las gracias que Allah nos da. Pero Allah Azza wa Jal termina esta sura mencionando dos características, diciendo, wa kana Allahu shakiran alima. Y Allah es agradecido, todo lo sabe. Y esta palabra que yo traduzco como agradecido no encierra todo el significado que tiene, porque ¿qué significa que Allah es agradecido? En idioma árabe, en los libros de exégesis, dice que shakiran significa justamente de que Allah reconoce todo. Quizás uno de los temores que nosotros podamos tener con otras personas o cuando vamos a un juicio humano es que las cosas buenas que nosotros hacemos no puedan ser probadas y por lo tanto no utilizadas en la balanza. Pero Allah Azza wa Jal eso no sucede. Todo lo que nosotros hacemos, Allah Azza wa Jal está diciendo que Allah es shakiran, es decir, que todo lo bueno que nosotros hagamos, Allah lo va a reconocer y Allah lo va a tener en cuenta. Y por eso termina diciendo aliman, es decir, conocedor de todo. Allah todo lo conoce y todo lo bueno que conoce que nosotros hacemos, todo eso lo reconoce de nosotros. Y en esas características está lo de reconocer, lo de conocer y reconocer todo lo que hacemos, su rahma, su misericordia. Estábamos hablando de que Allah Azza wa Jal no nos creó con el solo objetivo de castigarnos, sino que Allah Azza wa Jal quiere descender sobre nosotros su rahma. Y por eso es que en un versículo del Sagrado Corán, en la sura número 11, el capítulo 119, Allah Azza wa Jal dice, «Illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum». Dice Allah Azza wa Jal, dice, excepto aquellos a quienes con tu Señor tuvo misericordia, y con ese objetivo los creó. ¿Cuál es el objetivo con el cual Allah Azza wa Jal nos creó? Para tener misericordia con nosotros. Porque Allah todo lo sabe. Todo lo bueno que nosotros hacemos lo aprecia y lo reconoce. Y nos da de su misericordia. Entonces, cuando nos sobrevenga esa duda, es una duda teológica o filosófica en Dios, ¿para qué nos creó? ¿Por qué existe el castigo y existe la recompensa? Y es que Allah Azza wa Jal no nos creó nunca, jamás, para castigarnos, con el objetivo de castigarnos. Allah Azza wa Jal nos castiga como
consecuencia de las malas decisiones que nosotros nos tomamos como parte de un proceso educativo. Pero ¿para qué Allah Azza wa Jal nos ha creado? Allah Azza wa Jal nos ha creado para darnos su misericordia. Para que su misericordia tenga quien la reciba. Para eso es que Allah Azza wa Jal nos ha creado. Entonces, nuestra creación tiene como objetivo recibir la misericordia de Allah. Entonces, comportémonos como personas que merecen recibir la misericordia de Allah. Estas son lo que quería compartir con ustedes, sobre todo ahora en este mes de Ramadán, que es el mes del Corán. Me gusta mucho reflexionar sobre los versículos del Sagrado Corán porque nos traen reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestra situación personal y nos ayudan a ser mejores personas, a ser mejores musulmanes. Estos versículos en especial a que nunca caigamos en el negativismo o en la depresión y pensar de que hay cosas malas que tenemos y que nunca las vamos a poder cambiar. Allah Azza wa Jalla habla de la peor característica del ser humano, que es la hipocresía, y dice, pero se puede cambiar, se puede mejorar y se puede llegar a estar desde un extremo, que es la hipocresía, al otro extremo completo, que es ser mu'min, ser de los creyentes. Entonces, nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza de que puedes cambiar para mejor. ¿En dónde descansa el secreto? En tu decisión y en seguir el camino, que es arrepentirse, sentirlo en el corazón, movilizarlo en tu corazón, aslahu, que significa rectificar tu comportamiento, luego la permanencia y la sinceridad en el corazón. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos a todos luz sobre esto y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con todos sus seguidores, y quiero Allah Azza wa Jal aceptar su ayuno, vuestro ayuno, vuestras súplicas y vuestras oraciones en este mes. Amén. Assalamu alaikum. No se desconecten, Sheikh, un momentito. Ahí hay preguntas para usted. Muchísimas gracias por recordarnos que ¿sigue ahí? Sí. Sí. Muchísimas gracias por recordarnos que Alá, que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, no está aquí para juzgarnos, para de alguna forma castigarnos, porque mucha gente, quizás muchas estamos erróneas, ¿no? Nuestras acciones, como usted dice, son las que son parte de nuestros errores y son parte de las que tenemos que cuidar cada día. Así es. Es muy bonito saberlo y que nuestra gente, mucha gente se está conectando y admira mucho su trabajo y lo que hace. Pero hay una hermana que ella tiene una pregunta, dice que ahorita los matrimonios están un poquito, pues no hay hombres sinceros, no hay hermanos sinceros. Yo creo que de alguna forma están un poquito desilusionadas. ¿Qué consejo le da, Sheikh, sobre todo a nuestras hermanas? Bueno, yo creo que nunca es bueno generalizar, ¿sí? Así es. Y uno tiene que empezar a trabajarse por sí mismo. Ujú. Lo más importante es trabajarse como musulmán a uno mismo, porque dependiendo quién uno sea como musulmán, es el tipo de personas que va a atraer y con el cual se va a relacionar. Y hay una cantidad grande de consejos que dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con respecto a quién prestar la atención, específicamente en este tema del matrimonio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si se presenta a alguien de quien se complacen en su nivel de religiosidad y su comportamiento, es decir, dinahu wa khuluqahu, entonces sigan adelante con el proceso del matrimonio. Esto significa que tiene que haber un proceso de conocimiento, porque uno no puede juzgar el Islam de una persona y el comportamiento de una persona por un chat o por mirando el perfil de Facebook o de Instagram. Aunque el perfil de Instagram y de Facebook dice mucho sobre las personas, pero uno no puede juzgarlas completamente por eso. Por eso es que tiene que haber un proceso de conocerse para ver si esta persona tiene el nivel de Islam con el cual yo me siento cómodo y tiene el tipo de comportamiento con el cual es un comportamiento islámico, pero además un comportamiento con el cual yo me siento cómodo.
Ujú. Y después de eso, bueno, ustedes saben que hay un personaje o una figura que es la del wali, que es la que Sí, tiene que hacer ciertas averiguaciones con respecto al hermano, sí. saber si tiene ciertos antecedentes o no, Ujú, o, ujú. cómo ha sido su vida y todo esto. Sí, Porque bueno, hay mucha gente que le encanta hablar, vamos a casarnos, pero en realidad no tiene capacidad de casarse sí, y sí, está en otra parte del mundo y no tiene dinero para viajar. Entonces, sí, esto muchas veces se toma muy a la ligera y el tema del matrimonio es un tema muy serio. sí. Entonces, mi consejo es que comiencen trabajándose en sí mismos, que se conozcan a sí mismos muy bien como musulmanes, porque de esa manera van a saber, al conocer a la otra persona, si puedo coincidir con esta persona Ujú. como musulmán y puedo coincidir con esta persona en su carácter. Así Entonces, es. creo que la base en principio es conocernos bien a nosotros mismos y no romantizar, sino que descartar muy fácil. Es decir, si el Islam de esta persona no me gusta su Islam, descartarlo, porque el profeta Sallallahu dijo que si no me gusta su Islam, no. Y si Ok. veo que su comportamiento no es un comportamiento adecuado para un musulmán y de repente es un comportamiento grosero, maleducado o, o con falta de calidez, inmediatamente descartarlo también y no romantizar esto de que todo musulmán es un sahaba o un Corán caminando. Así ¿Sí? es. Todas las Así es. personas somos seres humanos y todos tenemos nuestras virtudes y nuestras falencias. Así Entonces, es. este es un proceso en el cual Allah Azza wa Jal nos ha pedido que miremos ciertas características que deben ser analizadas Ujú. y ha dicho que algunas personas ajenas a nosotros, para no simplemente emocionarnos y ver unas flores y ya está, y estamos listos para casarnos, no, hay Sí, un sí, tercero que sí, ayuda a la mujer a tomar la decisión e sí. investiga al hombre, es decir, hay una charla de hombre a hombre también, Así es. para quitarle que enamorarse está muy bien. Uno tiene que casarse enamorado, por supuesto que sí, pero no romantizar de una manera falsa estas relaciones de salam aleikum, aleikum salam, y ya nos empezamos a enviar flores y ya estamos listos para casarnos. Sí, sí. Esto no es así. Así Entonces, es. mi consejo es que cada uno comience conociéndose a sí mismo y aplicando estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cualquier persona que quiera saltarse estos procesos, inmediatamente sabemos que no está comportándose correctamente. Así es. Así es. Sí, ese es mi De consejo. todas formas, yo voy a poner su correo electrónico por si las hermanas necesitan preguntas y quizás en un futuro hacer una plática exacta, ya es nada más en enfocarnos en el tema del matrimonio, inshallah, en un futuro podemos compartir algo así. Con mucho, Eh, yo de todas maneras prefiero que me contacten a través de Instagram o a través de Facebook, Ujú. porque uno puede responder con mensajes de voz y a veces es mucho más dinámico. Ah, perfecto, perfecto.